El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que le estén pasando muy bien el día de hoy y gracias por escuchar el podcast. El día de hoy me gustaría hablar de un tema que se ha relacionado mucho con los capítulos que he estado grabando últimamente, que es acerca de el perdón, el perdonar, el dejar ir. Si han escuchado los capítulos sobre la culpa o el capítulo de la culpa con uno mismo, pues se darán cuenta de que se relaciona bastante todo esto de cuando alguien te hace algo, cuando culpas a alguien, cuando dejas ir algo. Se relaciona mucho todo esto con el perdonar, ¿no? De dejar ir las cosas, de que el tiempo pase, de que lo dejes atrás, de perdonar. Y yo no quería dejar pasar varios episodios sin hablar sobre este tema, así que pues bueno, vamos a hablar sobre él. Como tal, igual que en los capítulos de la culpa, no tengo una historia personal al respecto, pero estoy segura que todos en algún punto de nuestras vidas hemos pasado por algo que implique perdonar a alguien, sea lo que sea. Y pues bueno, hay muchísimos puntos que me gustaría tocar acerca del perdón, pero uno muy importante tiene que ver con que, en mi opinión, porque lo tengo que aclarar de nuevo, yo no soy psicóloga, esto no es como mi opinión. Esto de perdonar cuando algo te pasa tiene un poco de parecido con los duelos, ¿no? Muchas veces, y lo decía en el capítulo sobre la culpa, nosotros no solemos aceptar lo que nos pasó, ¿no? Están estas fases de los duelos que serían primero la negación, cuando no aceptamos que nos pasó algo, que alguien nos hizo daño o que algo simplemente está mal. Estamos como de, no, está bien, no, todo bien, no es nada, cosas así, ¿no? Para pasar después al enojo, que creo que en algún punto de nuestras vidas todos nos hemos enojado con alguien que nos hizo daño, ¿no? Especialmente cuando nosotros, si hicimos daño sin querer, tenemos culpa o incluso culpa con nosotros mismos cuando creemos que nosotros tuvimos la culpa en algo que nos pasó, nos molestamos, ¿no? Porque todos tenemos derecho a sentir en este momento enojo porque alguien nos hizo daño, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos incluso tristes, tal vez decepcionados. Sería como la fase de tal del enojo, para bajar después a tal como la fase de la tristeza, en el que pues uno sufre, ¿no? Cuando alguien te hace daño es muy probable, creo que sería raro que no fuera así, que uno sufra, ¿no? Especialmente si es algo que te pasó, que cambió tu vida para siempre. Eso cambia completamente. Obviamente te va a doler, obviamente te va a poner triste cuando todo lo que tenemos de repente ya ha cambiado, entramos en un terreno desconocido en el que tenemos que cambiar nuestra vida. Obviamente uno se siente triste, ¿no? Especialmente si esa persona que nos hizo daño era una persona en la que confiábamos, con mucha más razón vamos a sentir que estamos en un terreno desconocido, ¿no? Que las cosas han cambiado. Y por último, pasando como tal a la etapa de la aceptación, cuando uno acepta como, bueno, sí, está bien, me hicieron daño, ya pasó, hay que seguir adelante. Prácticamente sería el seguir adelante, ¿no? En un gran resumen. Ahora, en todo este tema creo que es más en la aceptación cuando uno habla acerca de perdonar, cuando uno piensa de que no, ya pasó todo, perdono y sigo adelante, ¿no? Todo este tema del perdón yo lo relaciono mucho con esto de dejar las cosas atrás, de no olvidarlo, pero sí dejarlo en el pasado, avanzar de ese punto, continuar con nuestras vidas, que tal vez sería mucho la relación con avanzar, pero como tal es ese sentimiento, como ese pequeño pase de seguir adelante, ¿no? ¿De qué va como tal el perdón? Que es justamente esto, que nosotros decidimos dejar atrás las cosas y decidimos perdonar en el sentido de decirle a la persona, ok, acepto lo que hiciste, ya pasó, ya no hay problema, ¿no? Pero todo este asunto de perdonar tiene muchas vertientes y una de ellas muy importante es que la gente no perdona, ¿no? Que está muy mal visto y más en nuestra sociedad actualmente o en general, está mal visto que uno no perdone porque es algo que dije mucho en el podcast sobre la culpa. Uno empieza a guardar rencor porque tenemos como esta idea de por qué esta persona que le hizo daño a tal o que me hizo daño a mí está muy campante por la vida, muy feliz, y esta persona no. ¿Por qué si alguien, no sé, me hizo daño a mí, yo estoy toda tirada en el piso y yo tengo que intentar reconstruir mi vida desde el principio y esa persona que me hizo daño puede seguir como si nada hubiera pasado, ¿no? Tiene mucho que ver con esta situación de justicia, de como que queremos castigar a la persona, ¿no? Especialmente si una persona se arrepiente de habernos hecho daño, nos quedamos como,
sí, tú quieres mi perdón, pero ¿por qué te voy a dar algo que tú quieres cuando tú me hiciste daño a mí, no? Creo que en algún punto de nuestras vidas todos hemos pensado mucho en no perdonar a alguien y guardarle todo el rencor posible. Que también el rencor está mal visto porque es como de que no tienes que quedarte con eso, con esos malos sentimientos, ¿no? Hemos hablado mucho en el podcast de la culpa sobre de cómo la culpa nos hace sentir como vergüenza, tristeza, enojo, especialmente con uno mismo. Y sabemos que al no perdonar como tal, al guardar rencor, esos sentimientos se quedan en nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos vamos a sentir vergüenza, tristeza, enojo. Y hay muchas personas que dicen que se tiene que sacar todo eso porque si no te puede hacer daño con uno mismo, ¿no? De ahí nace todo este tema de la venganza, ¿no? Que tiene que ver mucho con el karma, que es justamente lo que les decía, porque esta persona anda ahí muy bien feliz por la vida y a la persona a la que lastimó está toda tirada, su vida está hecha pedazos y tiene que reconstruirla, ¿no? O sea, obviamente me estoy yendo como algunos extremos, obviamente hay cosas como muy muy bajas sobre, no sé, contar un secreto o algo así, pero yo me estoy yendo, no a los extremos, pero sí como intentando contar como las cosas en las que es muy probable que alguien se sienta que necesita justicia, que necesita venganza o que se sienta con culpa, ¿no? Estamos con esto de que queremos que se haga justicia, ¿no? Dependiendo mucho de en lo que creas, pero muchas personas en general suelen creer en el karma o en cualquier otra situación que tenga que ver con que a cada reacción hay una reacción, si nos queremos poner muy físicos, que tengan que ver con que si tú haces algo malo se te regresa, si tú haces algo bueno se te regresa, que la vida no se queda así, ¿no? Que uno no puede andar simplemente por ahí paseando haciendo cosas malas y va a estar así como si nada muy feliz. Creo que, o sea, justamente como nosotros queremos este sentimiento, queremos que las cosas sean justas y queremos que las personas paguen por el daño que nos hicieron o justamente por el daño que le hayan hecho, no sé, a una persona querida, uno es que empieza a buscar venganza, ¿no? Porque nosotros no es que vivamos en un mundo súper feliz, ni de todo está bien, flores dulces arcoíris, por supuesto que no, pero todos esperamos y pensamos que vamos a vivir la vida más tranquila o más pacífica posible, ¿no? Que vamos a tener familiares, amigos, pareja, bla, bla, que vamos a cumplir nuestros sueños y todo va a ser como positivo, creo que esa sería la palabra, ¿no? Y todos sabemos que en algún punto no vamos a ser felices, pero que alguien provoque eso y que no sean cosas inevitables, uno siente muchísimo coraje, ¿no? Porque piensa que lo arrancó de esta vida feliz que uno solía tener. Y justamente nos ponemos a pensar, ¿no? Esta persona que ha irrumpido en mi paz, que me ha hecho esto, ¿por qué puede estar en paz, no? Tiene mucho que ver de que consideramos a las personas malvadas, de que le decimos como de cómo puedes dormir por las noches y cosas por el estilo. Y justamente como no concebimos que íbamos en un mundo, no quiero decir malo, pero en un lugar donde cada quien se sale con la suya y puede hacer todo el daño posible, es porque queremos una venganza, ¿no? Muchas personas, y creo que ahí sí me incluiría, no suelen confiar mucho en el karma o no suelen confiar en que la vida le dará su merecido. Y creo que está bien admitir que en algún punto de nuestras vidas todos pensamos que necesitamos venganza, ¿no? Porque es justamente lo que les decía. Siempre en algún punto todos queremos que la cosa o la persona que nos hizo daño pague, y no precisamente porque querramos hacerle daño, sino porque queremos justicia para nosotros mismos. Esto ha estado muy presente últimamente en la sociedad, no me voy a meter mucho en ese tema, pero está muy presente en la sociedad actualmente. O sea, y creo que hay una gran diferencia entre pensarlo en necesitar que se haga justicia y querer hacerlo con tu propia mano porque piensas como de, ay no, es que no sé, la vida no lo va a castigar como se merece, es que las cosas no van a mi favor, ¿no? Es que el mundo es así, la gente como esta persona siempre triunfa, ¿no? Es un ejemplo, pero hay una cosa muy diferente entre esto y de verdad hacerlo, ¿no? Entonces creo que en algún punto de nuestras vidas todos hemos querido hacer justicia por nuestra propia cuenta, no hemos querido buscar venganza. Y justamente para evitar todo esto de la venganza, muchas personas se refugian en todo esto de que, pero vale la pena. Porque, o sea, y tiene que ver mucho con el tiempo, que también es algo que mencionaba yo en el podcast de la culpa. Poco a poco el tiempo va pasando, la vida sigue, querramos o no, y los únicos que nos detenemos somos nosotros. Porque para nuestra desgracia el mundo no se va a detener solo porque una sola minúscula persona quiera detenerse. O sea, y no es por decirnos minúsculos, pero si nos ponemos en comparación con el resto de los habitantes de la Tierra, pues sí, está como complicado que la persona, el mundo como tal, se detenga nada más por nosotros, ¿no? Y justamente por esto de que la vida sigue, hay personas como tal que no se reponen nunca de algo y buscan la venganza y cambian completamente el curso de sus vidas
para girar en torno a esta venganza, ¿no? Lo vemos mucho en las telenovelas, en algunas series con los villanos, y como toda la vida se inclina precisamente a eso, a que también lo mencionan mucho en El Rencor, que te dicen mucho de, vas a desperdiciar tu vida por vengarte de tal persona. O sea, y es lo que quiero decir con el tiempo y con que si vale la pena. A nosotros nos hicieron daño, a nosotros nos hicieron sentir mal, y por supuesto que en algún punto la mayoría de las personas va a querer venganza, pero si justamente nos ponemos como en la lógica y pensamos que esta persona quería, ya sea voluntariamente o no, lastimarnos y lo consiguió y quería hacernos mal, ¿por qué darle el lujo de que quedemos aún más mal y convirtamos nuestras vidas en algo que pues no está bien? O sea, vale la pena como tal obsesionarte entre comillas por algo que te sucedió y buscar justicia al respecto. O sea, viéndolo de algunas maneras, o sea, nosotros sí necesitamos y todos merecemos justicia. Pero en el sentido cuando no estoy hablando de la justicia legal, sino que le llegue su karma. Voy a ponerlo así porque es lo que más se me ocurre como ponerlo así, pero yo sé que hay como diferentes personas que creen de que la voluntad de Dios, la justicia divina, de lo que hay una reacción, hay una acción, etcétera, etcétera, pero lo voy a dejar en este momento como karma, que no confiamos en el karma. De verdad vale la pena aferrarse tanto a que a una persona le llegue el karma, porque, o sea, si nosotros nos fijamos, o sea, si enfocamos toda nuestra vida, dejamos toda nuestra vida atrás, cuando alguien nos hizo daño, nuestra vida se destruye, se cae a pedazos, y queremos ponernos incluso dramáticos. Pero nosotros tenemos que reconstruir las cosas y tenemos que volver a reconstruir como esta especie de entorno seguro, que era lo que les decía, que no esté en un terreno desconocido, algo que vuelva a ser nosotros, algo que sea nuestro. ¿Cómo es que toda la vida, porque todos estamos destinados a una vida, sea buena o mala, ¿no? En general, todos estamos destinados a algo bueno, a no ser que nuestras decisiones lo cambien. Y el hecho de que te lastimen no cambia como tal el hecho de que tú estabas destinado para algo bueno. O sea, vale la pena cambiar la dirección hacia las cosas buenas por un camino como tal que lo único que te va a traer es felicidad por el dolor de otra persona. Muchas personas te dicen cuando no deberías de buscar venganza, en el sentido de que, ay, no, no hay que ser como él, no te rebajes a su nivel, dale de que con guante blanco y estas cosas, ¿no? La muy treat people with kindness, ¿no? Tratar a las personas con amabilidad. Pero, o sea, no tiene más o menos que ver con esto, en el sentido de que si tú te vuelves igual a la persona, no solamente se le dio el placer a esta persona de que te haga daño, sino que prácticamente convertiste en una persona como esa persona que te hizo daño, ¿no? Ahora tiene que ver ya más con esto de que son las buenas personas, quiénes son las malas personas. No me voy a meter mucho en este tema, pero mi punto de todo esto es, vale la pena como tal volverte una persona, tal vez no igualita, pero muy parecida a la que te lastimó, con tal de que tú hagas tu propio karma. O sea, es muy difícil a veces, y más como una persona que no tenga muchas creencias, confiar en el karma, en la justicia divina, en la voluntad de Dios, lo que sea. Especialmente viendo en la actualidad cómo hay muchas cosas que no reciben justicia, de cualquier tipo, ¿no? Pero no por eso uno tiene que volverse exactamente como ese tipo de personas que impiden el paso de todos los tipos de justicia y volverte pues una persona mala más. O sea, ¿qué deberíamos preferir? Porque justamente vamos a ir saltando del enojo a la tristeza y a la aceptación. Y si te quedas solamente en el enojo, prácticamente el que se enoja pierde, ¿no? ¿Saben? Como algo que te hizo daño te vuelve una persona oscura, en el sentido de que te vuelves otra persona, porque cuando uno pues es una persona, tiene como muchos pasatiempos, muchas metas, muchos sueños, como les digo, personas queridas, y cuando uno dirige su vida hacia la venganza, se puede olvidar prácticamente de todo, tal vez no de las personas queridas y tal vez no como tal de los sueños, pero deja todo a un lado para enfocarse en una persona que la verdad no vale la pena. Y eso tiene que ver, otro tema que nos dicen mucho, de que porque esta persona no vale la pena, no vale la pena, porque una persona que nos hace daño no merece como tal que nos obsesionemos. Lo que menos merece de nosotros es atención. Que es mucho esto que dicen de que tu mayor venganza es ser feliz, ¿no? ¿A qué se refieren exactamente con esto, no? Porque siguiendo lo que les decía de que las personas
que nos hicieron daño, buscaban vernos mal, buscaban destruirnos. El hecho de que seamos felices o fingamos ser felices, porque muchas personas lo fingen, el sentido de continuar y de volver a crearnos la felicidad de que no estemos mal, pues teóricamente demuestra que esta persona no ganó, ¿saben? Esto demuestra de que la persona que nos quería destruidos pues no logró su objetivo. Yo creo que es justamente como la esencia de todo esto, de por qué no deberías de vengarte, por qué tienes que seguir con tu vida, pero es que esto tiene que ver mucho con los demás, pero la verdad uno tiene que pensar en uno mismo, ¿no? No vale la pena sacrificar todo lo que tienes después de aún más dolor que traías atrasado, nada más porque quieres ver a una persona llorar, por ejemplo, ¿no? Quieres que una persona pague. Creer en el karma es muy difícil. Hay que pensar en uno mismo en el sentido de no vale la pena pensando en que a pesar del dolor, de cualquier tipo de dolor, sea mucho, sea poco, uno va a seguir adelante, ¿no? El tiempo va a pasar y hay más posibilidades de que pase algo bueno a que pase algo malo. Hay más probabilidades de que uno continúe con su vida y le lleguen cosas buenas a que se tope toda su vida con personas malas. Llega a pasar, sí, pero es más probable que le toquen cosas buenas a que le toquen cosas malas. Y justamente renunciar a todo eso por una persona que la verdad es muy mala, por no usar groserías en este podcast, para darle como toda tu atención, no vale la pena. O sea, justamente como no vale la pena gastar tu energía en cosas que no tengan que ver contigo. Algo que he dicho en podcasts anteriores es que nosotros somos nuestros mejores amigos. Nosotros vamos a estar con nosotros el resto de nuestras vidas. Y justamente nosotros tenemos que ser nuestra mejor compañía y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Justamente por eso es que no podemos abandonarnos. Es como si justamente fuéramos nuestros mejores amigos. Tú eres la mejor amiga de una persona. Tú no abandonas a tu mejor amigo nada más por ir por venganza, por destruir a alguien. En algunos casos sí, pero muchas veces no vale la pena dejar a alguien que te necesita con tal de ver a alguien sufrir para que sepa lo mismo que te hizo, ¿no? Es mejor quedarse con esa persona a cuidarla, ¿no? Y es justamente esa persona eres tú misma, tú eres el amigo de ti mismo y vale más la pena trabajar en uno mismo y ser quien quisiera ser y recuperarte, porque es algo muy importante de esto, hay que recuperarnos. No hay que dejar que lo que nos sucedió, sea lo que sea, termine con nuestras vidas, porque así sea de la peor cosa que puede pasarle a alguien, todo el mundo se tiene que recuperar y por supuesto que no va a ser lo mismo de antes, nunca se va a volver a ser la misma persona si alguien te hizo daño, específicamente si fue un daño muy grande, pero vas a tener que reconstruirte sobre todo eso que te pasó. Como dicen mucho esta frase de que renace de las cenizas, ¿no? O sea, uno tiene que construirse, como les digo, encima de todo ese daño que le hicieron. Y creo que tiene muchísimo más sentido concentrarse en reconstruirse, en salir adelante, que destruir a aquella persona que te hizo daño. Obviamente hay cosas muy, muy fuertes que uno no puede como tal ignorar y perdonar. O sea, no puede como tal perdonar y decir, ay, no, no te preocupes, ya está. Porque para empezar, perdonar no tiene solamente que ver con que, ay, ya dije lo siento, ya pasó, ¿no? Pero ahorita pasamos un poco más esa idea. No tiene como tal tanto sentido renunciar a algo tan importante como somos nosotros mismos y perderse prácticamente solo por esto. Porque justamente, pasando ya bien a este tema, hay una gran diferencia entre perdonar y olvidar. Porque el hecho de que uno decida salir adelante y decida reconstruirse y todo esto, no necesariamente quiere decir que lo olvidas. Y el hecho de que no olvides lo que tal persona te hizo, tampoco tiene necesariamente que ver con que le guardes rencor. Justamente si esta persona te hizo un daño que cambió tu vida drásticamente, es muy poco probable que alguien lo olvide. Y no puedes olvidarlo, y no puedes olvidarlo y fingir que no pasó nada. Uno no puede olvidar las cosas y si justamente esto cambió tu vida, fingir que no pasó nada y que cambiaste así como así, es algo muy importante que tomar en cuenta. Nunca se va a poder olvidar un dolor, especialmente si es un daño que te cambió la vida completamente. Y justamente por eso perdonar y olvidar no son la misma cosa. Muchas personas piensan que cuando tú perdonas a alguien, todo tiene que ser como estaba, especialmente si esta persona que te hizo daño fue una persona querida, una persona cerca de tu círculo social, tienen que seguir como si nada. Y no es así. Hay una gran diferencia entre olvidar y perdonar.
En este caso, lo que quedaría con perdonar sería superar y o aprender a vivir con ello. No olvidar. Es imposible olvidar algo que nos hizo daño. Lo único que podemos hacer es aprender a vivir con ello o superarlo en el sentido de que lo adapto como parte de mi vida porque es lo que me queda. Nunca nadie va a poder olvidar. Creo que ese es un mal consejo que nos dan en nuestras vidas. No tenemos que olvidar, tenemos que sobrellevar, tenemos que superar, tenemos que vivir con ello. Porque si todos olvidáramos lo que una persona nos hizo, prácticamente todos seríamos amigos de todos y estaría bien, no sé, super ejemplo muy malo que yo mate a tal persona y su familia me va a perdonar y todos felices, ¿no? Simplemente no existiría como tal un sentido de pagar por las acciones, ¿no? Tiene que ver mucho con que tienes que aprender a sobrellevarlo, especialmente si esto te hizo daño. Muchas personas no quieren aceptar las cosas que pasan en sus vidas porque les duele, en algunos casos también porque sienten culpa. Pero es muy importante aprender a sobrellevarlo porque de una u otra forma, tristemente, eso ya es parte de ti. Eso ya se volvió parte de la persona que eres. Especialmente si te reconstruiste de las cenizas, uno ya se quedó como, esto son tus raíces. Y esto, justamente en base a esto o con base a esto, es sobre lo que creces. Todo se vuelve parte de ti, querramos o no, y al negar justamente todo esto y no sobrellevarlo, incluso buscar venganza, estamos negando una parte de nosotros mismos. Estamos negando parte de lo que somos ahora. Y en este caso, perdonar tendría mucho más que ver con que lo dejas ir. Porque cuando tú perdonas a alguien, que es lo que les decía, no solamente tiene que ver con, ay, lo siento, con un lo siento, normalmente no se arreglan las cosas. Lo que llega a pasar es que simplemente uno lo acepta y uno lo deja ir. Porque cuando uno no perdona, no se aferra mucho, no solamente al dolor, sino a esta persona, que es ahí cuando busca venganza, ¿no? Cuando guarda rencor, alimenta a esa persona a la que se está aferrando. Se podría decir que es como una especie de monstruo pequeño que vive en nosotros, que se va alimentando hasta que nos hace daño. Porque al final, cuando no llega el karma o cuando creemos que no ha llegado el karma y esa persona anda muy feliz de la vida, la que termina mal eres tú. Cuando tú le guardas rencor a alguien y si esta persona ya anda muy feliz con su vida o quién sabe, ya pasó su karma, por ejemplo, quien va a terminar mal eres tú. Y es lo que decía, que tenemos que pensar mucho más en nosotros mismos. El hecho de perdonar significa que dejas ir a esa persona, que no te aferras como tal a ella, porque no está bien aferrarse, que ya lo comentábamos. No te aferras a esa persona y la sacas de tu vida, la sacas de tu dolor y comienzas a trabajar en ti. Y justamente con esto de que no es olvidar, sino sobrellevar, perdonar y dejar que alguien se quede en tu vida no son la misma cosa, especialmente cuando esta persona te hizo mucho daño y obviamente pierdes toda la confianza y te da mucho miedo de que esta persona lo vuelva a hacer otra vez. Y más si lo que hizo es algo muy muy grave, que no es que no merezca tu perdón, algunas personas no merecen como tal el perdón, pero no merecen quedarse ahí alrededor de tu vida después de que te vuelvas a construir, después de que sigas adelante. Porque perdonar no es exactamente el sinónimo de que querramos tener a alguien en nuestras vidas. Hay que aprender mucho a diferenciar eso, porque perdonar y sobrellevar no significa que podemos convivir con la persona que nos prendió fuego. Eso es lo que quiero decir. Cuando tú perdonas, tú superas, tú aprendes a vivir con lo que te pasó. Y una vez que uno aprende, está como esta parte de la aceptación. Uno ya no quiere venganza, uno ya dejó ir. Y justamente, aunque suene muy difícil y muy complicado, tal vez imposible, y es algo que a mí sí me pasó y que yo les voy a decir por experiencia. Una vez que tú dejas ir a una persona y que tú la perdonas, todo va a estar bien en el sentido de que, por supuesto, no vas a olvidarlo. No significa que lo vas a querer de regreso en tu vida, sino que simplemente aceptas lo que te pasó. La cosa aquí es perdonar en el sentido de que todo se vuelve tuyo. Todo esto de la reconstrucción se vuelve tuyo y ya no te importa lo que pasa con esa persona. Ya no te importa si le va bien, si le va mal, porque hay que creer en el karma o en la justicia divina y todo esto que les decía. Hay que creer como tal que el mundo no es tan malo, que sí hay algunos casos y más en la sociedad actual que parece que de verdad todo eso no existe, pero sí existe. Y si nos ponemos a pensar a fondo, hay aunque sea un caso que conocemos de que, uy, le llegó su karma. Todos lo conocemos y
no vamos a saber exactamente cómo fue que le llegó el karma a la persona, porque no vamos a estar en su piel, no vamos a saber cuánto le afectó, no sé, le llegó el karma en forma de una desgracia, ¿no? Nosotros no vamos a darnos cuenta de cómo se siente esa persona, qué tanto le afectó su karma más que ellos mismos. Por más de que nos esforcemos, no nos podemos meter en su cabeza para hablar acerca de los sentimientos y decir como, ay, sí, le dolió, ya hay que dejarlo ir. No. Así que cuando uno perdona, vuelve todo prácticamente suyo. Y sí se vuelve la persona más grande, the greatest person, como le dicen en inglés. ¿Por qué? Porque esa persona fue lo suficientemente egoísta para hacernos daño. Fue lo suficientemente desconsiderada para hacernos daño. Pero nosotros, al intentar seguir adelante y al dejarlo ir, sí, somos egoístas, pero somos egoístas por una buena causa. Y somos desconsiderados con esa persona por una buena causa. Y pensamos en nuestro bien y muchas veces pensamos en el bien de los demás. Y eso es lo que nos diferenciaría de una persona que busca venganza o que guarda rencor, de una persona que simplemente lo deja ir. Eso es lo que nos hace the bigger person, como le dicen en inglés. Porque uno tiene que ser egoísta. Yo siempre lo he dicho, como tal el egoísmo no es malo. Uno tiene que ser egoísta para pensar en sí mismo, porque uno no puede vivir por los demás, ni siquiera cuando busque venganza. Uno tiene que vivir por sí mismo. Cuando uno vive por sí mismo, por más dolor que sufra, las cosas terminan apaciguándose. Y aunque pase el tiempo y tal vez sea muy difícil superarlo, como que la carga se hace más llevadera. Esa es como la gran lección que me gustaría dejarles en este podcast. Creo que ya me pasé del tiempo otra vez. Me gustaría como dejarles mucho esta lección del podcast. Porque cuando tú dejas ir las cosas, hay mucho más espacio para ti y mucho más espacio para que tú te recuperes y para que tú renazcas de las cenizas. Y al fin, en algún punto, todo va a estar bien. Porque yo lo he vivido y es muy complicado que alguien, o sea, cuando te dicen es que con el tiempo, tú dices, no es cierto, sí es cierto, pero hay demasiado tiempo, o sea, en este sentido como que se contradice mucho de que tenemos mucho tiempo y tenemos poco tiempo, pero si te pones a pensar, tienen todo ese poquito tiempo para que las cosas mejoren. Justamente por eso es importante perdonar, pero más que nada dejar ir, ¿no? No olvidar, pero tampoco guardar rencor, simplemente aprender a vivir con eso, ¿no? Y confiar en que pues la vida será quien le dé el karma. Obviamente esto no aplica para personas que merezcan y necesiten justicia legal o cosas que de verdad tengan consecuencias en la sociedad. Me refiero a personas que nos lastimaron de amistad o personas cercanas o cosas que nos hicieron que no merezcan como tal un castigo legal, ¿no? Espero que les haya gustado este podcast y pues no olviden seguir el podcast desde donde sea que lo escuchen. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas.